Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel S. Ávila, quien les habla, este servidor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cuál sea el horario que lo estás viendo este video, no lo sé, pero que tengas un bendecido día, una bendecida noche. ¿Sí? Vamos a darle comienzo a este estudio bíblico, esta nueva parte, esta nueva etapa, este nuevo capítulo en la cual comenzamos hoy con un nuevo libro. ¿Sí? Estamos estudiando cada vez que nos vemos un nuevo libro del canon, de las escrituras bíblicas, de la palabra de Dios, la Biblia. Bien, así que te invito a que seas parte porque hoy comenzamos con un nuevo capítulo. Empecemos ya, right now, en este momento, con este nuevo profeta llamado Miqueas. Bien, hoy vamos a estar viendo un poco la historia de este profeta llamado Miqueas. Su nombre, por ejemplo, de por sí, significa ¿quién como el Señor? Y me hace acordar una adoración, una alabanza. ¿Quién como el Señor? Dios bueno, ¿no? O Dios santo, creo que también dice. Ese es el nombre de lo que significa el profeta llamado Miqueas. Su significado es ¿quién como el Señor? Este profeta, este siervo de Dios, justamente es originario de la aldea de Moreset. Bien, capítulo 1, versículo 1 ya nos presenta por lo menos estos detalles este profeta, que es un profeta que viene de una aldea, de una villa llamada Moreset. Bien, chiquitita, 35 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. Y no se habla de los padres, no se habla de una genealogía de él, en este caso solamente tenemos esta información. Entonces, una de las otras cosas que nos deja como pista de su persona, de su vida, este siervo de Dios, es que él, a diferencia de Amós, está bueno aclararlo, porque Amós también, siendo profeta, lo hemos visto hace poquito, a diferencia de Amós, que ambos son campesinos, o sea, se dedican a los campos, se dedican al estar como pastoreando ganados, ovejas. Uno, por ejemplo, que Miqueas es llamado por Dios a defender los derechos de los pobres. Esa es la diferencia a diferencia de Amós. Bien, Miqueas ya su principio, su ministerio, su misión en la tierra, en esos años que él estaba, es que va a estar hablándole mucho más y peleando, dando la cara, en este caso, por los derechos de la gente vulnerable, ¿bien? De los pobres. ¿Por qué? Porque va a haber una disyuntiva en el pueblo donde están los ricachones, están los ricos, están los que nunca les falta nada. Pero Miqueas va a estar estudiando toda la idiosincrasia, toda la cultura, todo el ambiente, el contexto en sí de su pueblo, tanto Judá como Israel. Bien, el reino de Dios en sí también va a estar hablando de todo este punto. Entonces, por eso es importante entenderlo. Por otro lado, tenía algo más anotado acá, claro, él va a estar peleando contra la aristocracia, como había escrito acá, justamente contra los líderes, las autoridades, los reyes, los sacerdotes también, gente que era fría, el que entender que dar amor hacia los demás. Bien, siendo inclusive una persona con conocimiento, por eso es muy bueno también tener en cuenta esto, si bien él era un profeta campesino, no significa que era una persona de pocos estudios, no, realmente era una persona inteligente, persona que tenía un conocimiento tanto del contexto del pueblo de Israel, el reino del norte, como el reino del sur, Judá. Bien, así que esto tenerlo en cuenta, él va a estar hablándole, va a estar profetizando inclusive también a las capitales de estas dos ciudades, ¿no? Samaria por el lado de Judá, el sur, y Jerusalén por el lado de Israel, el norte. Él fue una persona contemporánea de los reyes, por ejemplo, bajo el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías. Eso de hecho lo tenemos también inclusive en el capítulo 1, versículo 1. No solo él se expone a hablar de decir de dónde viene, que es de la aldea de Moreset Gat, sino que también bajo estos reinados de estos reyes es donde él va a estar surgiendo, donde él va a estar haciendo presencia
en la tierra en sí para llevar el ministerio. Bien, después, por ejemplo, también otro punto que me pareció muy importante, contemporáneo también de otros siervos de Dios, como por ejemplo de Isaías, como por ejemplo de Oseas y también de Amós. Bien, hablamos recién de Amós, otro de los profetas campesinos. Bueno, estos tres son contemporáneos en la vida de este gran profeta llamado Miqueas. Mucho no se habla de él. Eso es interesante porque mucho hablamos del Nuevo Testamento, hablamos tal vez de Moisés, ¿no? O de Josué, de David, de Salomón. ¿Y Miqueas? Entonces es interesante por eso mismo que hacemos esta profundización de saber quiénes son estos profetas, quiénes son estos siervos de Dios, estos mensajeros de Dios que van a estar cada uno escribiendo un libro. Tal vez sea de 7 capítulos, como en el caso de Miqueas, tal vez sea de 2 capítulos, de un capítulo, no importa, pero cada uno viene con un mensaje. Bien, seguimos. Hay una palabra clave que nos va a venir muy bien como en cada estudio bíblico. En este caso, en el libro de Miqueas, encontré juicio y restauración de Judá. Juicio y restauración de Judá es lo que se ha elegido. ¿Y qué quiere decir esto? Va a estar profundizando su profecía, el profeta Miqueas, a Judá principalmente. Si bien a Israel también va a estar hablando. Pero acá va a haber un juicio y una restauración para este pueblo. El profeta denuncia la injusticia de Judá y expone también a la vez la rectitud y la justicia de Dios. Volvemos a decirlo. Él acá va a estar reprendiendo la injusticia que hay en los pueblos, como Israel, como Judá, pero precisamente donde él va a estar hablándole es a Judá, al sur. Bien, y hay injusticias que empieza a ver en el contexto en el cual él vive, de gente que se supone que es adinerada, que tiene que ayudar, o incluso hasta líderes dentro de el templo, personas que tienen conocimiento bíblico, pero sin embargo sus actos, sus acciones no son nada favorables, no son nada ejemplares. Entonces él va a estar tomando este punto también en cuenta a reprender y dejar en claro muchas cosas. Bien, entonces, por eso volvemos a decir, va a estar marcando la injusticia que hay en el pueblo, pero también la justicia y la rectitud de nuestro Padre, de Dios. En su libro, él enfoca, por ejemplo, un tercio de su libro a culpar a Israel y a Judá justamente por pecados específicos como estos. Pecados que eran codiciosos, eran envidiosos, egocéntricos, de que solo para ellos y nada más, y no le importaba al pobre, no le importaba a la gente que era de clase baja, que se muera, que me importa, que se busquen ellos su vida, nosotros, y solo era el foco entre los ricachones y nada más, y ahí estaba todo. Pero sin embargo, él empieza a ver ese contexto, en la cual acá ya un tercio del libro, él le remarca y está escrito para este tipo de personas. Personas en la cual él va a tener que dejar en claro que hay pecados que sanar. Bien, otro tercio lo dedica a anunciar las consecuencias a causa de estos pecados y de desobedecer a Dios. O sea, también como todo profeta va a exponer, a exhortar al pueblo justamente de que vuelvan al arrepentimiento, de que hay consecuencias porque no querés arrepentirte. Hay consecuencias que va a haber en tu vida por no querer reconocer cuando nada más ni nada menos este gran profeta Miqueas ya exponía de que Dios es un Dios justo, recto y también a la vez misericordioso. Él espera de los demás justamente que haya un arrepentimiento. Bien. Y el otro tercio del libro es un mensaje ya como cada profeta pasa. No sé si notaste esto. Si estuviste siguiéndome en cada uno de los episodios, de los capítulos de YouTube, de cada libro que vamos compartiendo por esta plataforma, en cada uno vemos que hay una gran similitud. Cada profeta, cada siervo de Dios, cada mensajero, siempre más allá de una exhortación, de unas consecuencias que pueda estar expresando por falta de obediencia, siempre hay una restauración, siempre hay una esperanza,
una misericordia que viene de parte de Dios. Bien, y eso es lo importante de entender, que siempre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre Dios fue misericordioso. Bien, y por eso, como estamos viendo, la palabra clave de acá que estamos estudiando es juicio, pero también restauración. Por eso esta última parte del tercio que escribe de los 7 capítulos, los últimos 6 y 7 capítulos del libro de Miqueas, habla acerca de una restauración, de una esperanza al pueblo, de reconciliarse con Dios. Bien, y algo tan hermoso. Este libro, este profeta, va a estar mencionando algo tan divino y tan teológico, que es la llegada del Mesías. Cómo va a ser lujo y detalle, en qué ciudad, en qué aldea, en qué provincia, todo lo va a marcar perfectamente. Y qué hermoso, cómo es la palabra de Dios, ¿no? Siglos antes, muchísimos años antes, ya marcaban, no solo Isaías que hizo esto, no solo Daniel que hizo esto, sino también va a estar presentándolo Miqueas. Bien, y cada uno de los siervos de Dios siempre en algún punto están marcando una enseñanza de Jesucristo. Bien, una acción de lo que va a venir. Ese gran libertador. Bueno, Miqueas habla de ello. Versículos claves, y vamos a leer un poquito también acá. Versículos claves que he elegido es el capítulo 6 del libro de Miqueas, claro. Capítulo 6, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, Él ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que solamente hagas justicia, solamente hacer justicia, amar, tener misericordia y ante todo, humillarte ante Dios, obedecerlo. Este es uno de los versículos que por lo menos yo he tomado del pasaje justamente que dice lo que pide Jehová, capítulo 6 de Miqueas, y en el versículo 6 en adelante el título del pasaje es lo que pide Jehová. Y mira lo que pide nuestro Dios: que te humilles ante Él. Y acá es el profeta Miqueas, el contexto es Miqueas hablándole al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, diciéndole: humíllense ante Dios. Bien, por ejemplo, otro versículo clave, capítulo 7, verso 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Otra vez marca la misericordia. Otra vez vuelve a marcar de que hay un Dios que es misericordioso. Bien, y otra vez el contexto el mismo. Miqueas hablándole de una restauración a Judá, a Israel, de decirle: ese Dios es temprano para la ira, tarde para la ira, no se enoja. Bien, no se enoja, eso es lo que quise decir, sino que todo lo contrario. Él podrá enojarse, pero enseguida busca una restauración, busca un arrepentimiento, busca una coinonía entre vos y Él, entre yo y Él, entre todos juntos con nuestro Padre. Esa comunión es la que busca. Bien, capítulo clave tenemos el capítulo 6, el capítulo 7, creo que son los que más se profundiza, incluso hasta teológicamente hablando. Son capítulos muy importantes, no los voy a leer, ¿no? Pues si no se nos expone muchísimo el tiempo. Pero el capítulo 6 y el capítulo 7 habla justamente de la controversia que Jehová tiene contra Israel, poner un poco los límites de que todos son culpables ante la desobediencia, ante los pecados, pero que también a la vez marca en el capítulo 7 una restauración. Bien, marca inclusive no solo una restauración, sino también una compasión que tiene Dios con el pueblo. Bien, y en sí también hablando, ya profundizando el profeta Miqueas acerca de la venida del Mesías, cómo iba a ser. De que por eso mismo con Jesucristo iba a haber una restauración. Seguimos. Los últimos dos capítulos, como puse acá, van a estar mostrando esta escena en un tribunal donde Dios contiende o discute contra su pueblo en que son culpables de tales actos. Pero sin embargo, en el capítulo 7 termina con una nota de esperanza. Dios se complace en extender su misericordia. Bien, y he dejado un poquito más específico, capítulo 7, verso 7, por ejemplo.
que dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá, ¿no? Interesante, hermoso, por eso te invito a que puedas leerlo. Son 7 capítulos, ¿sí? Léelo que es importante. Ubicación histórica de este profeta. Bueno, se encuentra dentro del periodo de cautividad, justamente bajo los asirios. ¿Por qué? Porque esto no lo marqué muy bien, creo que al principio, pero el autor Miqueas va a estar justamente reinando, va a estar en el ministerio profetizando bajo este reinado de los tres, como dijimos, Joacam, puede ser que era uno de ellos, a ver, lo estamos estudiando acá, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Y en qué años están reinando ellos? Que va a ser en estos años donde va a estar profetizando Miqueas. Es en los años 750 al 686, 687 a.C. Bien, en ese periodo de años, vean ustedes, él ya está profetizando del Mesías que iba a nacer en Belén de Efrata. Bien, qué hermoso que es la palabra de Dios. Y por eso, como volvemos a decir, la ubicación histórica en el contexto que va a estar llevando el ministerio Miqueas, es que se encuentra dentro de este periodo donde van a ser cautivados por los asirios, el pueblo de Dios, por causa de su desobediencia, por seguir atribuyendo sus creencias, creyendo en los dioses paganos, por ejemplo, en seguir las inmoralidades, los pecados, y nunca querer arrepentirse. Entonces Dios toma la decisión ya con los profetas, hablándole una y otra vez, de decirle, entonces ustedes van a ser cautivados justamente por el pueblo enemigo, en este caso los asirios, son los que van a tomarlos a ellos para llevárselo. Eso es en el año 720, 722 a.C., cuando pasa esto. La contribución teológica. En este libro vemos cómo Dios actúa con justicia, lo hemos hablado, rectitud, y al final deja su ira al tener misericordia por todos. Bien, es lo que estábamos hablando. Dios estaba decidido a mantener su santidad y por eso actúa con juicio contra los que habían quebrantado su pacto. Como volvemos a ver, capítulo 6 de Miqueas habla con esta rectitud Dios, y en otras palabras le dicen, ustedes son todos culpables, ninguno es desafectado de esto. Todos caen en la misma bolsa, prácticamente. La mayor contribución del libro de Miqueas, su claro anuncio en este caso, es el cumplimiento. Ese es el final de lo que nos deja como contribución teológica la venida del Mesías. Algo tan hermoso como lo marca en este caso este hermoso libro. Bien, después seguimos leyendo. Síntesis, ya para ir finalizando. Esto ya cuando llegamos a la síntesis es que se va redondeando esto. El primer punto de la síntesis son 3 puntos. El primero es predicción del juicio. Lo volvemos a ver de una forma ya más generalizada. Del capítulo 1 al capítulo 3 se ve la predicción del juicio. Cómo va a estar prediciendo, cómo está adelantando acá Miqueas el juicio que va a venir por causa de la desobediencia, por causa de los malos actos. Bien, acá Miqueas lanza una declaración general de la condenación en Israel como en Judá. Ambos. Norte y sur, a los dos. Bien, ambos reinos serán depuestos debido a su traición hacia Dios, ¿no? Claro. Él va a estar profetizando sobre la destrucción, por ejemplo, que vendría a Judá, capítulo 1, y tenemos del versículo 10 al 16, tenemos este punto que habla de la destrucción sobre Judá. Incluso después, también seguido a esto, algunas causas específicas como planes premeditados, como la codicia, la crueldad, todo lo que va a estar aconteciendo en el capítulo 2, versículo 1 al 11, donde va a estar hablando justamente de estos ricos, estas personas que tenían un mal corazón y no querían ayudar a las demás gente, solo querían lo material ellos y estar siempre bien ellos, nada más. A ellos se va también a dirigir Miqueas, a hablarles con profundidad al corazón, a la mente, a la razón, a su vida, a decirle, tienen que cambiar. Así no es un corazón agradable como el que Dios quiere. Bien, sin embargo, también habrá una promesa de Dios para ellos. Bien, va a haber una promesa también de Dios para esas personas que no se comportan bien. Capítulo 2, versículos 12 y 13.
Y para finalizar esta predicción justamente del juicio del capítulo 1 al capítulo 3, el último capítulo, o sea, el capítulo 3, Miqueas acá se dirige a los príncipes, a los profetas y concluye incluso con una advertencia de un juicio venidero sobre ellos, sobre esos malos actos, sobre codicias, sobre esas personas aferradas a lo material y que no quieren ayudar a los demás. Por eso es que decimos que este profeta, a diferencia de Amós, él sí va a estar luchando y poniendo su cara, inclusive su físico, su vida, por los derechos de la gente vulnerable, de la gente que no tiene ese permiso, que no llega a esos lujos o a esa de tener por lo menos siempre una comida en la casa. Sin embargo, los que sí lo tenían, no tenían un corazón dadivoso. Vamos a la otra parte de síntesis. Predicción y restauración. Capítulo 4 y capítulo 5. Acá Miqueas va a estar dejando en estos dos capítulos un mensaje enfocado a la esperanza, como por ejemplo la reinstitución del reino, la cautividad del reino, y concluye con la profecía del nacimiento del Mesías, capítulo 4 y capítulo 5. Bien, y de hecho ahí es donde tenemos ese hermoso pasaje, ese hermoso versículo que nos hace ver un hermoso mensaje teológico para entender. En el Antiguo Testamento con un solo versículo bastó para entender cómo es la profundidad de la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Desde Belén Efrata saldrá el Señor de Israel, hablando de Jesucristo. El libro de Miqueas, años 700 y pico antes de Cristo. Antes de Cristo. Tenía que pasar todavía todos esos años hasta llegar a que nazca el Mesías y empiece su ministerio. ¡Wow! Gloria a Dios por la palabra de Dios, porque tenemos la verdad en nuestras manos. Y hoy de esta manera podemos ir conectándonos un poquito más para aprender de una forma más desmenuzada y entender de una formita más clara, se podría decir, la palabra de Dios. Y por último, para finalizar, Miqueas, el último punto de los tres conceptos que tenemos de la síntesis. Teníamos la predicción, justamente como decíamos recién, del juicio, luego la predicción y restauración, y ahora por último la súplica para que se arrepientan. Miqueas ahora le da un mensaje al pueblo para que se arrepientan de sus malos actos. Capítulo 6 y capítulo 7, finalizando ya el libro. Dios los convoca a la corte y presenta un caso irreparable contra ellos. Como decimos, son todos culpables. Los presenta ante la querela, como se le diría también, en este caso la justicia de Dios, demostrar ante el tribunal de que todos, absolutamente, son pecadores, son culpables. Bien, pero ¿qué pasa acá? El verdadero culto consiste en seguir su voluntad. De eso se trata, eso es lo que Miqueas, a través de la palabra que Dios le emanaba en él para que él la comparta, era decir: hagan la voluntad de Dios, sigan, humíllense, como leíamos hace un rato, capítulo 6, verso 8. Miqueas concluye con una serie de promesas sublimes en el sentido que el Señor les perdonará la iniquidad y renovará la nación por medio de Jesucristo, por medio del Mesías. Es tremendo, pero hasta acá tenemos un nuevo profeta llamado Miqueas, donde también no va a callarse, no va a cerrarse ahí, o que qué me dirán, uy, pero si me matan, si pierdo la vida. Él, ante las autoridades, si no estaban haciendo bien sus actos y se decían ser que creían en Jehová, en Dios, en nuestro Padre, él tenía que ir con la verdad, decirle: ustedes no están haciendo bien los actos. Ustedes no están accionando como tiene que ser. No están teniendo un corazón agradable a Dios. Pero a su vez también a todo el pueblo también tenía que volver a refrescarle, decir: hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que está viendo que están traicionándolo.
Vuelvan al primer amor, vuelvan a Él, vuelvan a adorarle a Él, humillarse ante Él. Bien, hasta acá hemos llegado con este nuevo episodio, con este nuevo capítulo. Este profeta número 6, el sexto profeta de los profetas menores, hablando. Nos quedan los últimos 6 para seguir estudiando juntos. Pero espero que te sea de muchísima bendición y que una vez más puedas de esta manera también conectar de lo que Dios quiere hablarte a tu vida. ¿No? Porque cada profeta también, en otras palabras, nos está hablando que nosotros somos como ellos. Somos nosotros los que tenemos que llevar adelante el Evangelio y seguir predicando la palabra de Dios. Sí. Así que, amigo, amiga, que Dios te bendiga grandemente y que tengas un bendecido día.